Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal de Asperos Geek. En esta ocasión vamos a crear un sistema base de inventarios a partir de ChatGPT, esta OpenAI, utilizando Python y Postgres. Entonces vamos a comenzar. Bueno, ChatGPT lo vamos a utilizar básicamente pues para hacer preguntas y generar nuestro código, ya que eh, esta nos va a generar código. La inteligencia artificial pues responde a las preguntas que nosotros le hagamos. Listo, entonces los requisitos pues para hacer el sistema de inventario son los siguientes. Necesitamos tener Python, les dejo el link en la descripción pues para descargarlo, también Postgres, les dejo el link en la descripción y listo. Pues tienen que crear una cuenta en el chat GPT. Les dejo el link también en la descripción. Y pues nosotros ya generamos un tema de preguntas y pues vamos a explicar qué preguntas le hicimos y cómo generamos el código. Bueno, para comenzar, el sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente pues va a crear un archivo, va a tener la siguiente estructura para que entiendan. Vamos a pedirle a ChatGPT que cree las clases DataFaker, que es para crear unos datos aleatorios. Una clase para crear también un inventario aleatorio a partir de esta clase y que genere un CSV que tenga los datos de un inventario X. Listo. También vamos a pedirle a la inteligencia artificial que genere una clase de conexión a Postgres y que genere un archivo que cargue el CSV, que son los datos del inventario que se van a generar de manera aleatoria, y a partir de esa clase, pues a partir de los modelos que también nos genera la inteligencia artificial, pues vamos a guardar ese CSV en la base de datos. Entonces pues la ChatGPT también nos va a generar pues el script en Postgres y ese tipo de cosas. El resultado final más o menos sería un archivo de inventarios creado a partir de la clase, y también en la base de datos de Postgres pues nos va a generar todas las tablas que se necesitan para el sistema de inventarios, y pues vamos a poder cargar todos los datos a partir del código que se genere en Python a esta tabla productos, también a la tabla de categorías a la y a la tabla de inventarios. Listo, entonces pues comencemos. Listo, entonces para comenzar nosotros creamos una carpeta que se llama inventarios, que tiene un readme y un archivo requirements. Vamos a ver paso a paso pues cómo vamos a generar todo. En este caso vamos a usar Visual Studio Code, vamos a darle New Terminal pues para poder ejecutar comandos y etcétera. Listo. Entonces, pues vamos a ver las preguntas que le generamos ya pues al chat GPT. Bueno, le dijimos genera una lista de pasos con los campos y tablas para un inventario de productos efectivos, y le dijimos que nos lo diera en inglés. Entonces, a partir de eso, pues nos generó todas las tablas con sus respectivos campos. Como la inteligencia artificial tiene en cuenta las preguntas que le hemos hecho previamente, y de acuerdo a las preguntas previas genera una respuesta consecuente a lo que dijo anteriormente, pues le dijimos en la siguiente, en la siguiente pregunta o en la siguiente conversación que genera un archivo SQL para la base de datos para una base de datos en Postgres para el sistema de inventario de productos con la creación de las diferentes tablas. Entonces, pues él dijo que no tenía la capacidad de generar archivos, pero pues igual nos dio un script. Entonces, pues vamos a crear ese script. Entonces, pues para tenerlo en el proyecto a la mano, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo acá que se llame inventories.sql. Listo, y vamos a copiar el código que nos genera. Todas estas preguntas se las voy a dejar en un link para que las puedan consultar. Y pegamos esto. Estoy teniendo el script, pues vamos a ejecutarlo en la base de datos. Entonces, vamos aquí
Vamos a Postgres, en este caso es pgadmin 4. Vamos a crear una base de datos, la base de datos se va a llamar inventory. Le damos guardar y a esta base de datos pues vamos a crearle un query tool. Listo, en este query tool pues lo que vamos a hacer es coger todas las tablas que se generaron acá. Nos vamos a Postgres y las ejecutamos. Ejecutar. Listo, refrescamos la base de datos. Nos vamos al esquema, eso debió que era en esquema público, tablas. Y vean que ya están todas las tablas aquí creadas. Entonces pues ya nos generó todas las tablas para el sistema de inventarios. Lo siguiente que hicimos fue decirle genera las clases de los modelos de las tablas de inventarios de productos de Python. O sea, como les digo, se tiene en cuenta lo que lo hemos preguntado anteriormente. Entonces respecto a eso generó todos los modelos en Python a partir de las tablas que ya había creado. Entonces pues para eso ya vamos a comenzar con la parte de Python y lo que hacemos es lo siguiente. Pues para tener una estructura en el proyecto lo que vamos a hacer es crearnos una carpeta que se llame source. Y dentro de esa carpeta pues nos vamos a crear un archivo que se llame models.py. Listo. ¿Qué vendrían siendo los modelos que mostramos acá en la imagen? Listo, entonces nos vamos a chat, copiamos todos los modelos y listo. Listo, ya tenemos todos los modelos. Vamos a guardar. Los modelos dice que nos los va a crear con la biblioteca SQL Alchemy para la interacción con la base de datos. Entonces nosotros vamos a tener que tener con pip instalado ese SQL Alchemy pues, para que nos funcionen los modelos. Pero pues más adelante lo veremos. Lo siguiente que le pedimos es generar una clase que se llama dbConnection en Python para la conexión a una base de datos de Postgres. Que básicamente va a ser este archivo de acá, que es el que se va a conectar con la base de datos. Nos lo generó. Entonces vamos a crear un archivo que se llame aquí también a esta altura que se llame db.py. Copiamos el código y listo. Entonces básicamente esto es una clase de dbConnection que va a generar una sesión a partir de una URL. De hecho acá nos lo explica. Nos dice que el formato pues, que va a utilizar SQL Alchemy y que el parámetro URL de la base de datos va a tener el siguiente formato. Entonces va a ser Postgres. Va a haber el username pues, de Postgres, el password de Postgres, el host, el puerto y el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos, pues en este caso es inventory. Listo. Entonces, pues vamos a tener esta URL y por el momento, pues para tenerla en cuenta. Vamos a crearla acá en un archivo de momento. Y vamos a guardar el archivo de .py. Listo. Luego le dijimos a ChatGPT que genere una clase que se llame DataFaker en Python para generar datos aleatorios como nombres, correos, teléfonos, direcciones, productos, precios y todo lo relacionado con un sistema de inventarios. Y nos crea pues la clase que genera pues todos esos datos aleatorios. Entonces, pues para eso, aquí vamos para tener una estructura. Aquí vamos a crear dentro de source una carpeta que se llame fake. Y dentro de esa carpeta, pues vamos a crear un archivo que se llame datafaker. Que se llame sí, .py. Listo. Copiamos el código y lo llevamos. Listo. Bueno, a partir de esa clase, como lo vemos acá en el diagrama, lo que vamos a hacer es que a partir de esa clase datafaker, vamos a decirle que nos genere una clase que se llame makeFakeInventory
que cree datos ya para el sistema de inventarios propio y a partir de esta clase genere un CSV con todos los datos del inventario de productos. Entonces pues le pedimos exactamente eso. Genera una clase que se llama MakeInventory en Python que crea un CSV con el inventario de una cantidad específica de productos como un parámetro y que los datos de esos productos sean obtenidos de la clase DataFaker. Porfa. Entonces pues va a recibir un parámetro con la cantidad específica de productos que deseamos crear en el CSV y pues va a crear ese listado de inventarios a partir de la clase DataFaker. Entonces nos crea la clase. Vamos a copiarla. Y vamos aquí a crear un nuevo archivo en el folder Faker que se llame fakeinventory.py. Pegamos y entendemos lo siguiente. Acá al método init de esta clase le va a llegar un data faker, que este data faker básicamente vendría siendo el data faker de acá, o sea, esta clase. ¿Sí? Entonces pues para que funcione esto ahorita pues vamos a hacer unos ajustes. Y básicamente nos crea un archivo CSV que se va a llamar fakeinventory. ¿Listos? Para que esto quede más organizado, aquí nos vamos a crear dentro de source una carpeta que se llame data y vamos a decirle que cuando cree el CSV que nos lo guarde, que nos lo guarde en source, entre la carpeta source, luego entre la carpeta data y en la carpeta data pues nos cree el archivo CSV y listo. Y estos son los campos que nos va a crear: product name, product description, precio, categoría, los proveedores según el producto y la cantidad de productos. Listo. Luego nos falta una última clase, que es la que está aquí en el diagrama, que lo que va a hacer es leer un archivo CSV. En el caso va a ser este que vamos a generar ahorita, todavía no lo hemos generado. Y va a utilizar los modelos que ya creamos el archivo models, se va a conectar, va a utilizar la clase dbConnection y va a guardar ese inventario en la base de datos de Postgres. Entonces pues acá le dijimos que generara la clase loadInventory que lea un CSV con el inventario de productos a partir de los modelos en Python, se conecta a la base de datos con la clase dbConnection y haga el registro del inventario y nos crea todo el script con la lógica para hacer exactamente eso. Entonces copiamos esto, nos vamos al Visual Studio Code, creamos aquí un archivo que se llame loadInventory.py y pegamos esa clase, guardamos y pues dirán que estas librerías de dónde las vamos a sacar. Entonces le decimos lo siguiente al chat GPT: de los scripts de Python generados anteriormente, genérame una lista de requerimientos o librerías necesarias para que todo funcione y se pueda agregar un archivo requirements.txt. O sea, pues para poder tener esto todo en un ambiente virtual. Entonces acá nos genera todas las librerías. Básicamente yo ya las tengo acá, que son estas: SQL Alchemy, Binary, Pandas, Faker y esta que es para la conexión en Postgres. Lo que yo hice pues para ponerle las versiones fue básicamente ir a pip, que es el gestor de dependencias de Python, y buscar librería por librería y tomar la versión, pues para que en futuras ocasiones no tengamos ningún problema con la versión actual que esté utilizando. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a bajar de un readme y básicamente lo que vamos a hacer es, además de Python, pues tienen que tener instalado el gestor de dependencias de Python, que es pip, y pues vamos a instalar un ambiente virtual en Python. Entonces creamos el ambiente virtual
Yo lo tengo, entonces me lo voy a crear y vamos a crear el virtual env que se va a llamar vem. Entonces copiamos este código, pegamos acá, listo, ya nos creó. Bueno, nos está creando ahí el ambiente, la carpeta del entorno virtual. Ya no la creó. Vamos a darle control L para limpiar la consola. Listo, y pues vamos a activar el ambiente virtual. En Windows lo hacemos así, en Mac o Linux o en sistema Unix lo hacemos así. Pegamos esto, lo activamos, ya está activo. Normalmente en Unix aparece aquí como ven entre paréntesis cuando está activo. Y ejecutamos los requerimientos, que es para que se instalen estas dependencias en este ambiente virtual. Instalamos las dependencias, ahí nos las instalan. Y limpiamos la consola con ls y listo. Entonces, vamos a cerrar aquí esto. Y vamos a empezar. Vamos a empezar cerrando. Listo, entonces lo que primero que vamos a hacer es ajustar estas clases. Pues para generar el archivo CSV. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Acá esta clase básicamente es un data faker que tiene los datos y esto es lo que les dije, lo que genera es a partir de un objeto data faker genera un archivo CSV creando el nombre, descripción, precio, categoría, el proveedor, la cantidad, etcétera. Entonces dentro de esta clase vamos a crear un archivo init.py y el archivo va a ser lo siguiente. Vamos a importar data faker. Vamos a importar esa clase. Y de la otra clase que se llama fake inventory, vamos a importar la clase pues fake inventory. Listo. Bueno, esto es make fake inventory. Listo, no me la toma de otro. Vamos a crear una función run. Lo que va a hacer es recibir la cantidad de productos que va a crear. Entonces, en este caso, digamos, le vamos a decir que cree 30 productos. Listo. Entonces, este es el método para generar el CSV. CSV de los productos fake. Listo. Y pues entonces vamos a crear una instancia de data faker. Data faker. Y data faker va a ser igual a data faker. Damos la instancia. Y vamos a crear una instancia de make inventory. Va a ser igual a esa clase. Esa clase pues que se le pasa un data faker y se le pasa la cantidad de productos. En este caso pues los productos. Bueno, se le pasa el data faker y se le pasa una cantidad. Y pues ya ejecutamos la función que se llama crear inventario. Entonces hacemos eso. Decimos make inventory punto créame el inventario. Listo. Y para ejecutar esto, entonces cuando se llame esto le decimos if main igual a main y run. Listo, entonces vamos a probarlo. Entonces escribimos feed source baker y el archivo init. Entonces ahí se está ejecutando y miren, ya nos creó el CSV acá. Entonces vamos a abrir un Excel a ver cómo se ven los datos para probar qué es lo que hizo básicamente. Le damos acá en datos, desde texto. Está la ruta. Está la ruta. Source data.
y cogemos el archivo, lo importamos. Bueno, acá Excel pues va a transformar los datos y le damos cargar. Entonces, como lo ven, nos generó 30 productos. Acá está en el recuento 30. Y nos generó los campos que ya venían dentro de la clase que ya leímos anteriormente. Entonces, el nombre del producto, descripción, precio, categoría, lo de los proveedores y la cantidad. Listo. Entonces, cerramos esto, ya nos quedó funcionando esto. Ya lo único que tenemos que hacer es ajustar esto para que nos cargue eso en la nueva base de datos de Postgres. A esta. Porque si hacemos un select asterisco from products, uy, vamos F5 para ejecutar. No tenemos nada, lo mismo con categorías, por ejemplo. Categorías. Ejecutamos y vean que tampoco tenemos nada. Listo. Entonces nos vamos al visual y ajustamos según lo que nos generó ChatGPT estos archivos. Entonces vamos a ver qué es lo que hay acá. Él nos generó una clase que se llama DBConnection, los modelos y vean por ejemplo esto. Aquí en los modelos, acá estos aparecen en amarillo. Entonces no nos importó el foreign key. Le vamos a hacer coma, importamos también foreign key. Ya los modelos quedaron bien. Y listo. Vamos a ajustar ahora esta clase. En esta clase vean que los modelos no están importados. Categorías, productos no están importados. Entonces vamos a decirle que from el archivo models nos va a importar pues, los modelos. En este caso serían productos, coma, categorías y proveedores. Listo. Entonces ya está todo. Y vamos a leer qué hace este código. Este código va a recibir un DBConnection, un string path, pues supongo que del archivo que va a leer. Acá va a leer el archivo, sí, exactamente lee el archivo. Y va a ser un for iterando el archivo. Y a partir de eso va a crear, va a llenar el modelo de productos, va a consultar las categorías si existen y los proveedores si existen. Si no existen las categorías las crea y si no existen los proveedores los crea. Pero vean que no está creando los productos. Tenemos que ajustar eso porque pues si no, no va a servir de nada. Entonces pues vamos a hacer eso. Y vean que... bueno, sí, ya. Listo. Entonces pues vamos a hacer eso. Bueno, vamos a ver los modelos categorías. Entramos al modelo categoría. Esto tiene una columna ID y una columna nombre. Y pues para estar seguros de que no vaya a faltar nada, está bien, porque pues la categoría es indispensable y el ID pues es autoincrementable. Y para los proveedores, esto tiene otro campo que se llama contact info, que nullable está en false. Y acá no lo está agregando. Entonces tenemos que agregar pues ese campo. Entonces lo agregamos. Entonces vamos acá. Es este. Y le vamos a decir que por ahora lo genere como nulo. Entonces esto va a ser igual a no aplica o nulo. Y pues nos faltarían productos. Productos tenían name, descripción, categoría, cantidad y precio. Name, descripción. Nos falta categoría. Pero pues la categoría todavía no se ha creado, entonces nos tocaría agregarla acá abajo. Y vamos a hacer ese código. Pues ya sabemos que no es perfecto, pero pues no es perfecto el código que nos generó ChatGPT, es básico, es normal.
pero pues básicamente nos hizo básicamente todo el trabajo. Entonces apenas se cree la categoría o si existe ya en la base de datos, nos vamos a traer el ID de esa categoría y lo vamos a guardar dentro del modelo de productos. Luego le vamos a hacer session.add el producto y session commit. Listo, guardamos. Nos vamos a crear un archivo aquí que se llame init, que va a ser la base para ejecutar todo. Entonces, init.py y ese archivo va a ser lo siguiente. Entonces, from load inventory, que es el archivo, vamos a importar la clase load inventory. Y from db, que es el otro archivo de conexión a la base de datos, nos vamos a importar db connection, creo que se llama db connection. Sí. Vamos a crear una función que se llame save data, que básicamente hace lo siguiente. Método para registrar inventarios a partir de un CSV. Listo. Y vamos a crear, bueno, vamos a ver esta clase de qué es lo que recibe. Entonces esta clase debe recibe la cadena de conexión. Vamos a crear esa cadena de conexión. Nosotros la guardamos por acá. Y vamos a empezar a reemplazar. Entonces, sería db url igual a esa cadena. Entonces, en mi caso, para Postgres, en mi conexión, el username de Postgres, el unit es Postgres. O sea, el usuario con el que yo creo esta base de datos, o con el que yo creo las bases de datos, es Postgres, vean. El propietario es Postgres. Entonces lo va a crear con ese. Entonces, Postgres, listo. El password, el password para mi base de datos es admin 1 asterisco. La contraseña más segura y localhost y el puerto por defecto de Postgres es el 5432. La base de datos se llama inventory. Esto. Listo. Vamos a crear la instancia de la DB. DB connection. Recibe la URL y vamos a load inventory. Vamos a crear también la instancia de eso. La clase se llama load inventory y eso recibe la base de datos y recibe la ubicación de donde está el archivo. El archivo está en source, data y fake inventory. Se llama el archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Entonces le damos F2, control C, copiamos. Así el archivo. Listo. Y load inventory punto load data, creo que se llama la función. Verificamos y se llama load data. Listo. Y pues ejecutamos if name igual a data y probamos. Entonces ya source y source y vamos a encontrar el archivo init. Parece que ya ejecutó todo correctamente. Vamos a verificar en la base de datos. Vamos a ejecutar los productos. Vean, ya nos creó los productos. Ya nos creó las categorías, que es deportes, libros, herramientas, electrónicos, ropa, etcétera, etcétera. ¿Y qué más guardaba esto? A ver, load inventory. Y también esto, los proveedores.
ver. Y también nos guardó los proveedores. Excelente. Listo. Básicamente es esto. No es perfecto como lo acaban de ver. Toca pues saber un poco del código. Pero básicamente nos hizo absolutamente todo. Entonces esa es la magia de ChatGPT combinado con Python. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like, es totalmente gratis. Si quieren más contenido como este, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente video.